for 2026 for the Partners in Flight Migration Ecology eh, Subcommittee. para el Subcomité de Ecología de la Migración de Partners in Flight. Tenemos dos presentaciones increíbles y vamos a tener tiempo para discutir en grupos pequeños para conocernos y hablar de ideas que queremos perseguir, que queremos alcanzar como una comunidad. También quiero mencionar que tenemos interpretación simultánea. Van a escuchar a Claudia, que nos ha estado ayudando con la traducción de los seminarios. En la pantalla pueden ver las instrucciones para acceder a la interpretación en caso de que la necesiten, y si tienen alguna pregunta, eh, siéntanse con la libertad de hablar en el lenguaje que prefieran, y les recordamos silenciar su micrófono si no están participando. Gracias. Y para los que están uniéndose por primera vez, bienvenidos. Esta es una continuación de nuestra serie de webinars que es auspiciada por el Subcomité de Ecología de la Migración. Somos parte del Comité Científico de Partners in Flight y nuestra meta es crear una comunidad de personas interesadas en la tecnología de rastreo, cubrir brechas de información sobre migración y trabajar con estrategias de conservación para aves. Esperamos que sea un espacio interactivo donde podamos aprender de los diferentes usos de tecnologías de rastreo y podamos compartir conocimiento y experiencias entre nosotros para pensar en ideas de futuros proyectos o colaboraciones. Vamos a trabajar con breakout rooms, es decir, que nos vamos a separar en grupos pequeños, y quiero mencionar que la idea de trabajar en grupos más pequeños es hablar de oportunidades de colaboración de una manera casual. Esperamos que sea divertido, y tenemos opciones de en español y en inglés, así que pueden elegir el grupo que prefieran. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. En nuestra última sesión de 2025, dos especies que surgieron en la discusión de los breakout rooms fueron la reinita de Kentucky o el chipe cachetinegro y el cuclillo piquihualdo. Entonces esperamos que puedan surgir nuevos proyectos, nuevas ideas, o al tener una idea de a dónde nos dirigimos con estos temas. Tenemos a Jay Russell y Christopher Lee Tuma, y después tenemos a Cali Stanley de la Universidad del Estado de Luisiana, que nos va a hablar de los cuclillos, y después nos vamos a separar en breakout rooms y vamos a reunirnos todos en un grupo otra vez antes del final. Pueden escribir sus preguntas en el chat, y durante el tiempo de discusión pueden abrir su micrófono y participar. Solamente un par de cosas antes de empezar. Quiero mencionar que Road to Recovery, R2R, va a tener apoyos para especies en foco. Voy a dejar el link en el chat. También quiero mencionar que queremos que nuestros webinars sean inclusivos y que promuevan la colaboración internacional entre nuestros socios, porque creemos que esto es necesario para la conservación de las aves. Es por eso que también ofrecemos estos servicios de interpretación. Entonces, revisen este código QR, porque sabemos que no somos la única causa que necesita de este apoyo. También quiero recordarles que tenemos un espacio colaborativo. Es una hoja de cálculo donde podemos compartir ideas sobre migración, sobre la ecología de la migración. También hay oportunidades, entonces los invitamos a que revisen la información que contiene, y tenemos grabaciones de todas nuestras reuniones anteriores, y por supuesto también se pueden unir a este canal, seguir el canal o compartir el link con personas que sientan que estarán interesadas en estos temas. Entonces, sin más, le voy a dejar el micrófono a Ana para que nos presente a nuestros primeros presentadores. Hola a todos, ¿qué tal? Estoy muy feliz de verlos aquí en este nuevo año. La primera conversación será sobre el chipe cachetinegro, que es una especie que le interesa a muchas personas. Vamos a estudiar de Chris Tuma, que es profesor asociado en el Departamento de Recursos de la Vida Silvestre y Pesca de la Universidad de Virginia. Su investigación se enfoca en la conservación de aves de pastizales, vectores de enfermedades de aves para humanos y árboles, y también
También tenemos a Jay Russell, que es un investigador de posgrado en el Departamento de Recursos de la Vida Silvestre y Pesca en la Universidad de Virginia. Su trabajo se enfoca en las aves paserinas del interior del bosque, la estructura del hábitat y cómo las prácticas de tal influyen sobre las comunidades de aves reproductoras en los Apalaches. Hoy nos comparten los resultados de su tesis sobre la ocupación, abundancia y asociaciones de hábitat en las zonas de tala variable en el sur de Virginia, resaltando cómo las decisiones de manejo del bosque moldean la conservación de esta especie sensible. Entonces les dejo con Chris y Jay. Gracias, Ana. Le voy a dejar el micrófono a Jay porque él se va a encargar de la mayor parte de la presentación. Ok, déjenme ver. Hola a todos, soy Jay Russell. Les voy a hablar sobre la investigación que hemos estado realizando hasta el verano de 2025. Es la ocupación y abundancia y retención variable en el oeste, en Virginia Occidental, del Kentucky Warbler o chipe cachetín negro, Geotlibipis formosa. Les voy a dar un poco de historia, nuestros objetivos del estudio, métodos, resultados sobre la estructura forestal, algunos resultados que encontramos sobre el hábitat localizado y las direcciones a futuro. Esperamos que esto incluya una propuesta para financiamiento. Ok, entonces vamos a empezar con el chipe. El chipe cachetín negro es un animal insectívoro con nidos en suelo. Dependen. Perdón, es que se me perdió mi pantalla y no puedo ver la presentación. Bueno, para que lo sepan, se ve bien desde nuestra perspectiva. Ok, vamos a ver. Ok. Una disculpa por eso. Dependen de sotobosque denso y hojarasca. Desde el 1970 ha habido un declive en la población de 32% y eso motivó a que la especie formara parte de la lista de especies observadas de Partners in Flight. También tenemos la probabilidad de sobrevivencia que nos muestra que son los niveles más bajos en la región de los Apalaches y esto viene de Institute for Bird Population. Nuestra área de estudio es en McDowell y Wyoming, en tierras privadas que pertenecen a una empresa maderera. Es más o menos 40,000 hectáreas. Es una meseta. Entonces nos enfocamos en las cosechas de retención variable, que puede ser de 4 a 8 años después de la cosecha. Y también tenemos algunas áreas de referencia donde creamos nuestra matriz de bosque. Algunos de los métodos que usamos fue 148 puntos de conteo entre mayo y junio de 2025. Estos fueron estratificados por interior, el borde y el bosque como referente o referencia. Teníamos intervalos de 6 minutos, lo que nos daba un total de 12 minutos. Registramos las especies, ya sea por llamado, por avistamiento visual o por oído. Y tenemos reinitas, principalmente la reinita cerúlea y la reinita de Kentucky o el chipe cachetín negro. Y nos enfocamos en estas especies para crear nuestro modelo de abundancia. El otro método es más a una escala donde hicimos conteos de vegetación y nos intentamos enfocar en las especies de interés, así que pudimos llevar a cabo 68 conteos con composición de cobertura de suelo con un lente ocular y también la cobertura de arbustos y
lo que muestra la manera en que lo hicimos está demostrada del lado derecho. También vimos la cobertura de los árboles y de los puntos de conteo. Nos dimos cuenta que había 28 sitios que tenían chip cachetinegro detectados dentro de un rango de 100 metros, así que viajamos esa distancia y así pudimos descifrar sitios donde había presencia del chipe y donde no había presencia del chipe. También calculamos la densidad de la hojarasca con un muestreo aleatorio. Y también usamos el peso húmedo y el peso seco para determinar la densidad y la profundidad. También tomamos o medimos la humedad del suelo, el pH, la temperatura y una lectura de rayos solares con una probeta de suelo y también calculamos la densidad de la vegetación local a 100 metros a la redonda del punto de conteo. Y bueno, más métodos que están sucediendo en este momento. No hemos avanzado mucho con estos, pero estamos usando embudos Berlés para poder calcular el peso seco y el peso húmedo. También medimos la abundancia de artrópodos y vamos a empezar a calcular bien los resultados en las siguientes semanas. También medimos la estructura vegetal a escala fina con LIDAR. Eso es algo donde yo estoy trabajando personalmente en este momento y todavía no llegamos a los resultados, pero estos son los métodos que estamos utilizando para complementar las medidas que obtuvimos con los otros métodos. Y bueno, el resto de los métodos son modelado estadístico y análisis. Usamos regresión logística y también hice un modelo de abundancia usando la regresión negativa binominal, también con variables predictoras desde el tipo de sitio y también a niveles más localizados, y también hicimos un test chi cuadrado que se usa para la detección de la especie en los diferentes tipos de sitios. Todo esto se llevó a cabo en R o R. Algunos de los resultados es que la detección del chipe con base en los puntos de conteo fue que los detectamos en 28 de los 148 puntos y Chi-Square nos mostró que hubo más detecciones en la cosecha de interior en comparación a lo demás. Hubo pocas detecciones en el bosque de referencia, es decir, el bosque maduro, y en diferentes modelos de abundancia vimos que pudimos ver mejor la variación entre los diferentes tipos. Nuestra base de datos sigue siendo bastante pequeña, entonces esperamos obtener más datos en las siguientes temporadas. Los resultados de la predicción de presencia del chipe a escala. Este fue un modelo que hicimos con nuestras variables de conteo de vegetación para ver cuál era nuestra mejor capacidad de proyección. También notamos que había más presencia de la especie cuando había un porcentaje más alto de pastizales altos, y eso significa que permite que crezca más la vegetación de suelo. El porcentaje de pasto era más o menos el 50% del total del peso, y también la zona de cosecha requirió semanas de trabajo en comparación con las otras zonas. Fue bastante interesante. Encontramos estos modelos direccionales. Los sitios con presencia de la especie tenían una densidad de vegetación más alta en 240 grados.
Y también tenían una vegetación menor con densidad a los 120 grados. Eso tal vez está relacionado con las capacidades de escape y de anidación. No sé si compararlos realmente nos diga algo, pero esto nos dice cómo usan los sitios de muy alta vegetación o de menos vegetación. Eh, no notamos patrones importantes en la humedad del suelo, ni en el pH, ni la temperatura. Entonces, la presencia del Kentucky Warbler o del chipe es más notoria con densidades de vegetación a los 240 grados o densidad de 120 grados. Entonces, la variación principal fue la densidad positiva de la vegetación a 240 y, y la densidad negativa a 120 grados. Y esta combinación nos proporciona un modelo bastante fuerte, especialmente con nuestros datos que son muy pocos hasta ahora. Y combinando estos resultados, la selección de hábitat de escala múltiple nos dice que son estructura forestal con influencias de escala, perdón, de ocupación a grande escala. También vemos que este hábitat lo comparten con la reinita cerúlea, así que también el manejo de hábitats para esta especie beneficia al chipe cachetinegro. Y las implicaciones de manejo son la retención de cosechas variables puede beneficiar al chipe, mantener un sotobosque denso es crítico y estos pueden funcionar como lineamientos para empresas madereras. Dirección futuras, este es para el proyecto de conectividad migratoria, que todavía es una propuesta. Esperamos que sí se apruebe de una manera u otra, pero estamos buscando implementar nanotags o geolocalizadores en el chipe cachetinegro o Kentucky Warbler para poder aumentar la detección a lo largo de la red migratoria y así podemos conectar estos hábitats de reproducción con los estudios que se llevan a cabo en las áreas de invierno. Y el proyecto que aspiramos es tener un proyecto que nos ayude a cubrir el ciclo de vida anual. Esto no sería posible sin nuestros colaboradores y socios, así como nuestros asistentes de investigación, Nate Bettergy, Michael Meckham y Anderson Rindu. También queremos agradecerle a la compañía Lime Timber y especialmente a Sean Ross porque nos ha ayudado con logística y otras cosas. Eso es todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responderla. Muchísimas gracias, Jay. Yo estoy muy emocionada personalmente porque hemos estado haciendo conteos del chipe cachetín negro en Guatemala, así que a mí me encantaría conversar un poco más al respecto. Esperamos que sí les den el apoyo que necesitan y eso fue súper interesante. Tenemos más o menos 5 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o si no, también tenemos oportunidad de discutirlo en los breakout rooms. También quiero mencionar que no voy a poder unirme a las sesiones del breakout rooms porque yo tengo una clase que es parte de mi plan con la universidad. Sí, muchas gracias por recordarnos. ¿Sarah? Sí, Jay y Chris. ¿En qué etapa del proyecto están esperando que se empiecen a instalar las nanotags? Porque ya he coordinado proyectos así. Sé que hay socios que podrían apoyar financieramente. Sé que están ustedes también en esas conversaciones por lo que he escuchado, pero me da curiosidad saber. Yo diría que estamos esperando, bueno, seguimos esperando. La última vez que revisé la respuesta era no, mm,
no se queden sin aire si no son seleccionados, pero yo sigo con esperanzas. Becky ya tiene experiencia en solicitar apoyos de este tipo y también otras personas que apoyan otros proyectos con nanotecnología. Si sí nos lo dan, Sara, definitivamente habla con Rich Bailey. Todavía queremos encontrar más socios porque sí queremos ser capaces de hacerlo y si Rich o su organización tienen algunos fondos, a lo mejor podemos recolectar algunos datos con Jay al principio, eso sería maravilloso, pero sin mi dinero, pues no tenemos para pagar nada más. La meta era también hacer una asociación con Powder Mill, que es un centro de investigación en Pensilvania. Entonces íbamos a dejar la tierra de la empresa maderera y usar algunos de los reportes que tienen allá en el norte y llevar a cabo un conteo del chipe y eso implica más trabajo de conteo y registro a través de Motus y eso lo podemos hacer a través de nuestro sitio en Tennessee, que también es parte de los Apalaches. Ese es un resumen general. Yo no me voy a dar por vencido. Esperemos que... No sé si Becky está en la llamada, si está de acuerdo con esto. A lo mejor no está aquí. Creo que no está en la llamada, pero quiero agregar que sé que a través del grupo de MJB ha estado hablando de implementar más dispositivos, de usar más tags. Entonces, pues se trata de hablar con agencias de vida silvestre para ver quién está dispuesto a colaborar con lo de los dispositivos. Sí, bueno, si no sucede, entonces podemos reunirnos para seguir hablando al respecto. Si sí lo logramos, pues estaría muy bueno y así podemos empezar un proyecto con asociaciones. Sí, porque yo creo que hay apetito suficiente, especialmente considerando si sí hay presupuesto y yo estoy muy feliz de ayudarte en dado caso de que quieras tocar base más adelante. Gracias, Sara. Muy buena pregunta, Sara. Tenemos tiempo para una más. Si alguien se muere de ganas por preguntar. Ok, si no, vamos a seguir con nuestra siguiente presentación. Sara nos va a presentar a Cali. Muchas gracias, Jay y Chris, especialmente por darte el tiempo antes de la clase. Yo también me tengo que ir, pero voy a intentar reunirme a los breakout rooms más adelante. Sí, no te preocupes, gracias. ¿Listo? Ok, hola a todos. Es un placer presentarles a la doctora Cali Stanley. Cali es una nueva profesora asistente en la Escuela de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Estatal de Luisiana. Completó su pregrado y maestría en la Universidad de York, donde trabajó con la doctora Bridget Stutchberry en la ecología no reproductiva y de migración del zorzal o Hilochicla mustelina. Continuó este trabajo en su doctorado con los doctores Peter Marra y Michael Dudassel en la Universidad de Maryland y el Centro de Aves Migratorias del Smithsonian. Ella ha trabajado con una gama de herramientas de rastreo y hoy nos presentará su trabajo postdoctoral en la Universidad de Georgetown con el doctor Peter Marra usando transmisores satelitales para llenar vacíos de conocimiento sobre el ciclo anual de los cucús pico amarillo o Coccyzus americanus. Muchas gracias, Sara. Estoy muy emocionada de compartirles el trabajo que he estado haciendo los últimos 5 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y bueno, he estado estudiando al cucú pico amarillo, que es una especie
que se reproduce en Norteamérica y migra a través de Norte y Centroamérica hasta América del Sur, donde pasan su temporada de no reproducción. Como podemos ver el conteo, hay un declive también en la población de cucús desde los 70, aunque en los últimos 20 años se ha mantenido, y estos declives no suelen ser consistentes a lo largo del área de reproducción. En el área de reproducción, la mayoría de las regiones parecen sí sufrir de declives y bajas en los números. Estas están en rojo. Tenemos áreas en naranja, pero parece que tenemos áreas estables y que incluso están aumentando su número de población. Esas son las que ven en verde y amarillo. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está pasando en estas regiones que nos da condiciones para una población muy más estable? Y para mi postdoctorado, que hice junto con el doctor Peter Mara, estamos tratando de identificar cuáles son o qué está causando estas diferencias en el hábitat de la región. Y uno de los elementos claves que ha revolucionado cómo podemos unir las poblaciones a lo largo de todo el ciclo anual, y así identificar qué es lo que está afectando a las poblaciones son las tecnologías de rastreo. Cuando empezamos con este proyecto, esos transmisores solares miniaturas acababan de entrar al mercado, y eso fue lo que usamos para este proyecto, para estudiar el ciclo anual ecológico de los cucús. Hoy les quiero compartir algo de este trabajo. Hemos usado transmisores satelitales y todavía no hemos descifrado muy bien por qué la población sigue disminuyendo, pero creo que hemos hecho muy buen trabajo también. Queremos entender los patrones de conectividad y entender lo que sucede tanto en las áreas de reproducción como en las áreas de no reproducción. Entonces voy a hablar principalmente sobre la posibilidad de conectar poblaciones a lo largo del ciclo anual, pero también hay que identificar brechas de conocimiento clave que tenemos en la ecología del ciclo completo de los cucús, especialmente brechas de lo que no sabemos sobre la ecología en las áreas de no reproducción. Y también, una vez que conectemos las poblaciones, la siguiente meta era estimar por qué las poblaciones están disminuyendo. Entonces, la meta era encontrar parámetros que nos ayudaran a crear un modelo de población del ciclo anual completo. Esto, por supuesto, es parte del proceso. Entonces, también les voy a contar sobre cómo usamos los estimados de sobrevivencia con los transmisores. Creo que aquí todos sabemos lo que es la conectividad migratoria, pero en caso de que no lo sepan, describe cómo las poblaciones se conectan durante el ciclo anual y cómo pueden ser influenciadas tanto por componentes espaciales como sitios en sí, pero también por componentes temporales. Por ejemplo, migrar al mismo tiempo. A veces hay una conectividad migratoria fuerte y también tenemos conectividad moderada, que suele ser la más común en la migración, donde algunas poblaciones a lo mejor se quedan con su grupo, pero normalmente se mezclan con otras poblaciones. Y esto es durante las etapas migratorias que suceden en diferentes momentos del ciclo completo anual. Los rastreamos con transmisores GPS. Aquí muestro nuestra estación de investigación Southern Sierra. Aquí pusimos los geolocalizadores y los transmisores y nos dijeron lo mismo, que nuestras poblaciones estaban llegando a esta pequeña área en el sur que corresponde a la ecorregión del Gran Chaco en Sudamérica. Pero
¿A dónde iban? ¿A dónde iba el resto de la población? Realmente no lo sabemos muy bien. ¿Por qué usamos transmisores satelitales en vez de los dispositivos más baratos? Bueno, era muy importante que usáramos transmisores porque los cucús tienen un rango bastante grande de cobertura y tienen baja fidelidad a los sitios en algunas regiones. Entonces, usar dispositivos archivales en un rango así no tenía sentido. Es por eso que estos transmisores que usamos, satelitales, en realidad fueron una de las claves del éxito. Nos enfocamos en áreas con un alto nivel de población durante las áreas de reproducción y aquí tuvimos resultados contrastantes. Tenemos 6 poblaciones en el área de no reproducción. Aquí tenemos una animación de un rastreo de un año de las aves. Empezó más o menos en julio. En rojo están las aves del oeste, en naranja son los centrales y azul del este. Vemos que se concentran desde diferentes partes de América del Norte hasta el Gran Chaco. Hay también mucho movimiento dentro de la zona de Gran Chaco. Incluso antes de la migración, las aves están usando más o menos las mismas rutas a lo largo de Sudamérica. Y si vemos una vista estática, identificamos 21 cucús del oeste, 31 cucús centrales y 26 de la costa del este. Entonces tenemos este patrón migratorio telescópico que pasa de diferentes partes de Norteamérica y se concentra en Gran Chaco. También algo que notamos inmediatamente fueron estos movimientos bastante grandes a lo largo del año. También identificamos conectividad durante periodos específicos del ciclo anual y como mencioné, la mayoría de las aves pasan la mayor parte de su época de no reproducción en el Gran Chaco. Aquí lo pueden ver resaltado en verde. También usan otras regiones como el Pantalán y el bosque seco, pero se concentran principalmente en Gran Chaco. Y lo que lo distingue de diferentes poblaciones es que pasan también su temporada de no reproducción ahí. Usamos modelos de densidad para identificar las regiones en específico. Aquí tenemos una distribución promedio de 50% de las aves occidentales, de las centrales y de las orientales. Sabemos que las aves occidentales se mueven más hacia el sur, casi llegando a Argentina, pero vemos una poca conectividad migratoria durante la temporada de no reproducción. También nos dimos cuenta que el Gran Chaco es un hábitat bastante amenazado que está siendo deforestado con rapidez y no sabemos mucho sobre la presencia de cucús en la región. Entonces, las poblaciones con una conectividad migratoria pequeña en un rango no restringido, a lo mejor vale la pena investigar de otra manera porque están más en riesgo de sufrir un impacto por los cambios ambientales. Hay un proyecto que se está llevando a cabo en el Gran Chaco, pero voy a hablar de eso un poco más adelante. ¿Y qué pasa con la migración? Con los puntos de descanso, tenemos ya sea datos completos o limitados sobre la migración después de la temporada de reproducción y antes de la temporada de reproducción. La verdad no vimos grandes diferencias entre las poblaciones en Sudamérica, pero fuera de Sudamérica es donde encontramos las diferencias. Usan diferentes rutas en el otoño y en la primavera y para la migración después de la reproducción identificamos 4 rutas principales que fueron usadas por diferentes poblaciones a diferentes proporciones y antes de la temporada de reproducción identificamos 3. Y esto nos demuestra que después de la reproducción hay más variedad en la manera en que migran.
Los, las aves occidentales seguían más o menos la misma ruta, pero había más variedad en los cucús centrales y orientales. También tenían una distribución, una utilización de distribución más o menos del 50%. Esto nos ayudó a identificar áreas de descanso y de migración en Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica, y esto sí variaba dependiendo de la población. Pudimos hacer eso durante la migración pre-reproducción. Eh, Aquí vimos que estaban pasando más tiempo en la región de los Andes y Sudamérica. Entonces, ¿esto qué significa para la conectividad de migración? Para poder calcularla, usamos una correlación Mantel modificada que nos muestra la diferencia de tamaño en la población en las diferentes regiones. El doctor Jeff Hostelter nos ayudó a desarrollar esta métrica y aquí demostramos esta correlación que 1 es una alta correlación y 0 es ninguna correlación. Y la conectividad la calculamos cada 2 semanas usando este cálculo. Aquí tenemos los valores que obtuvimos y los colores pertenecen a diferentes temporadas del año. Y la conclusión es que los cucús fuera de las áreas de reproducción tenían una poca conectividad migratoria. Durante la migración, después de la temporada de reproducción, hubo temporadas de tiempo donde sí había más conectividad y eso es gracias a estas rutas tan distintivas de migración y también con la temporalidad, porque la población del oeste tenía una fenología que era bastante diferente a las del centro y del este. Y y la conectividad permaneció en números pequeños en ambas temporadas de migración. ¿Y qué hicimos con estos datos? Combinamos información de conectividad migratoria con tendencias de población para desarrollar una hipótesis sobre el declive en la población y el hecho de que se mezcle la población en el Gran Chaco durante la temporada de no reproducción es que la deforestación sí está teniendo un impacto en los tres grupos de poblaciones. Esto sugiere que el impacto directo de pérdida de hábitat en el Gran Chaco en realidad no influye las tendencias directamente, sino que las puede estar afectando indirectamente. Los impactos directos a la población son a lo mejor por las estrategias específicas de migración por población, lo que ocasiona un cambio en los patrones de migración. El siguiente paso sería trabajar con colegas para formalizar este análisis con un modelo retrospectivo de población que use datos demográficos a larga escala, como datos de eBird, para poder crear un modelo de población que considere los factores de vida a lo largo del ciclo anual. Entonces, el uso de transmisores nos proporcionó información bastante valiosa sobre la conectividad migratoria y también nos hizo darnos cuenta que nos falta encontrar información sobre variables clave, especialmente de la ecología del área de no reproducción en Gran Chaco. Entonces, también les voy a hablar del programa de investigación de conservación de Gran Chaco. Como les dije, fue una sorpresa para nosotros que la mayoría de los cucús llegaron a Gran Chaco y también estuvimos decepcionados de darnos cuenta lo amenazada que está esta área. También eso nos motivó a entender más cómo la deforestación puede tener un impacto en las poblaciones de cucús en Gran Chaco. Entonces, estamos trabajando con colaboradores in situ, incluyendo Aves Argentinas, BirdLife International, Guira Paraguay, y estamos trabajando con Argentina para crear un proyecto de investigación y cubrir estas brechas de conocimiento tanto en Argentina como en Paraguay. En el 2020 y 2022 fuimos financiados por el Bird Conservation Act
Y eso también alcanzó a cubrir el trabajo de campo para este proyecto. La idea es crear un programa de conteo regional para cucús pico amarillo en Gran Chaco, establecer estaciones de conteo y de 2023 a 2025 dirigimos conteo en 6 regiones de Chaco Seco. Usamos otras técnicas de monitoreo, pero no funcionaron muy bien, así que usamos puntos de conteo y me voy a enfocar en eso. Tuvimos una cobertura de 4 clases, desde pastizales o cosechas a bosque mixto, a bosque cerrado, para ver cómo respondían los cucús a los paisajes modificados por actividad humana. Este conteo nos demuestra que la condensación de cucús sí está afectada por la demografía y por el porcentaje de cobertura de los árboles. Aquí podemos verlo en la gráfica. Las líneas son las diferentes latitudes, entonces hay más alta densidad de cucús a más alta latitud, más al norte cerca de Paraguay, y también aumenta la densidad de cucús con la densidad del bosque. Entonces, esto nos demuestra que la deforestación sí puede estar teniendo un impacto en la población de cucús, aunque sí siguen usando los paisajes agrarios. Estamos activamente buscando oportunidades de financiamiento eh, para poder hacer estudios en otro tipo de paisaje y pensar en cómo pueden ser manejadas para el beneficio de los cucús y otras aves en la región. Otro objeto principal de este proyecto era entender cómo la disponibilidad de hábitat en Gran Chaco puede estar limitando la población de cucús y cómo la deforestación puede afectar estos movimientos que hemos observado hasta ahora. Esta es una animación de solamente 10 individuos. Los colores más fríos son aves que vienen de la costa este y los más cálidos son de la costa oeste. Y como pueden ver, el movimiento principal sucede más o menos aquí. Viajan más o menos 1.500 kilómetros durante la temporada de no reproducción y ambas poblaciones, bueno, más bien todas las poblaciones tienden a moverse estos rangos en el área de no reproducción, y pudimos obtener datos con mucha calidad sobre el movimiento. También esto nos hace preguntarnos por qué se mueven así, y mi hipótesis personal es que están buscando recursos a lo largo del área, y también porque consumen insectos tanto en las áreas de reproducción como en las no de reproducción. También vemos congregaciones de alta densidad de cucús, donde los insectos están saliendo porque acaba de pasar una lluvia, y Gran Chaco tiene una gran heterogeneidad de insectos por el alto nivel de lluvia. Entonces queremos explorar si los movimientos están relacionados a esta variación geológica de recursos. Pero por supuesto los movimientos están limitados a las áreas de no reproducción. Tenemos más o menos 96 por ciento de los individuos moviéndose. Estos son solamente un par de individuos como ejemplo, pero en el área de reproducción tenemos un movimiento en 76% de los individuos. Nos interesa bastante si el rastreo de recursos es lo que motiva este tipo de movimiento. También estuve supervisando la tesis de un estudiante que ahora ya se graduó, y también apoyaba la hipótesis de que estaban rastreando recursos y diferenciaba aves que sí se mueven de las aves que no se mueven. Los que sí se mueven es porque están buscando recursos con más alta calidad durante la temporada de reproducción, y usamos NDVI como calidad de recursos.
Durante la temporada de reproducción no observamos diferencias significativas en la calidad de los recursos, pero durante la temporada de reproducción, que es de septiembre a octubre, sí empezamos a identificar diferencias en la población del oeste. Aquí, esta es una gráfica NDVI. Los que se mueven son azul claro y los que no se mueven son azul oscuro. Y aquí vemos que los que sí se mueven están buscando mejor calidad de NDVI y al menos en lo que estudiamos, sí buscan recursos de más alta calidad y esto puede ser parte de la respuesta o que apoye la hipótesis de que se están moviendo para buscar recursos de más alta calidad. Y muy rápidamente voy a mencionar el trabajo que hemos hecho con estimación de sobrevivencia con el uso de satélites, transmisores satelitales. Una de las metas era usar este tipo de transmisores para cuantificar las tasas de mortandad. Pero nos dimos cuenta que usando datos Doppler, que no es completamente certera y estos transmisores dependen de datos Doppler y sí tienen conteos de actividad que pueden ayudarnos a diferenciar entre un acto de mortandad o una falla técnica, pero más bien pensamos que necesitamos de un modelo estadístico para tener una tasa con más certeza. El doctor Clark Rushing me ayudó a calcular esto con la combinación de dos modelos, uno que midiera los eventos de mortandad y un segundo que describiera las fallas del transmisor. Necesitábamos entonces información de fallas confirmadas que en el proyecto de los cucús no teníamos definitivamente. Entonces, otros científicos que habían usado ya transmisores satelitales y tenían pruebas de fallas técnicas nos ayudaron. Identificamos 7 estudios que se apegaban a nuestros parámetros y tenían datos sobre 6 transmisores diferentes sobre 7 especies de aves. Entonces así pudimos definir las tasas de falla en transmisores. También con esa información pudimos calcular la tasa de mortandad en estas 7 especies y aquí estoy mostrando cómo la sobrevivencia anual varía en los cucús dependiendo del sitio donde se encuentre. Los podemos encontrar por colores en el mapa y también la probabilidad anual de sobrevivencia la vemos en el otro eje. Para los cucús no vemos demasiada variación en la sobrevivencia anual o al menos no vemos mucha diferencia en los diferentes sitios. Los valores absolutos que obtuvimos sí pueden estar sesgados con base a nuestro modelo de fallas técnicas y esto cambiará dependiendo de los modelos que usemos, aunque sí estamos interesados en las diferencias relativas entre las diferentes poblaciones en el área de reproducción. Sí entendemos que debe de haber mucho menos sesgo en el modelo de fallas técnicas, pero en general vimos muy poca variación, especialmente entre poblaciones del este y oeste. Sabemos que estas tendencias de población varían y vemos áreas que tienen, las que vemos en verde tienen un más alto índice de sobrevivencia. Esto puede ser también por replicación insuficiente, sin embargo, con especies donde tendríamos un número de muestreos similares, los resultados serán similares también. Entonces, esto puede ser parte del problema, pero también puede ser que dentro de las poblaciones lo que motiva la sobrevivencia ni siquiera está relacionado con el área de reproducción, sino con otra cosa. Y también estamos muy emocionados de usar este nuevo método para determinar la sobrevivencia.
Y también quiero mencionar que este modelo está limitado por la disponibilidad de datos y muchos estudios no lo mencionan en sus artículos o en sus resultados y si sí lo mencionan no tienen datos suficientes para que sea útil en un modelo como este. Entonces yo invito a que las personas sigan usando bases de datos como MoveBank y también asegúrense de que al usar estas bases de datos llenen toda la metadata, el inicio y finalización del rastreo, porque todo eso termina siendo útil para otros investigadores. Así que potencializa la herramienta. Y bueno, en general eso es el progreso que hemos hecho con este proyecto hasta ahora. Tenemos mucha información sobre la interconectividad migratoria, aunque todavía nos queda mucho por hacer en la ecología del movimiento y de la migración de esta especie y muy próximamente desarrollaremos un modelo. Ya sé que me pasé un poco, pero antes de que termine quiero agradecerle a todos los técnicos, voluntarios y colaboradores que han hecho este proyecto posible, tanto en el área de reproducción en Estados Unidos y en el área de no reproducción en Argentina y Paraguay. Y también a todas nuestras fuentes de financiamiento. Es un proyecto masivo, así que muchas gracias. Y si hay tiempo, estoy feliz de responder a cualquier pregunta que tengan. Thanks so much. Kelly, muchísimas gracias. Esa charla estuvo maravillosa. Creo que sí tenemos un par de minutos para escuchar algunas preguntas sobre la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta para Cali. Yeah, Sarah Rockwell. Sarah Rockwell. Hey, Callie, thanks for that. Hola Cali, Um, gracias por tu this might be a presentación. little in the weeds, but I Esto noticed a lo Sunbird mejor and microwave telemetry tags, and no wondered if you tiene mucho have que ver. Vi que thoughts on usaste advantages and transmisores de disadvantages of those telemetría two y de otro tipo. No sé models. si encontraste ventajas o desventajas con estas diferencias en los transmisores. Para nosotros nos fue mejor con los cucus usando el Sunbird Low Tech. Sé que eso depende de la especie que estudiemos. Son más ligeros, 1.9 versus 2 gramos. Eh, pero el Sunbird también nos dio datos más consistentes. No estoy muy segura la razón, pero esos fueron los transmisores que funcionaron mejor para nosotros. Y bueno, creo que estaba revisando que el promedio de días que los transmisores funcionaron eran más o menos igual en ambos modelos, pero tuvimos más suerte con los Sunbirds porque sí duraban un poco más, pero sí creo que depende meramente de la especie y nada más Okay. en pensar cómo las plumas pueden afectar los paneles solares del Sunbird. Ok, gracias. Other questions for Callie? ¿Alguna otra pregunta para Cali? Callie, what was your sex ratio like? Cali, For ¿cuál both era la cuckoos and proporción Goosey? sexual de los cucus? ¿Si viste alguna diferencia entre los dos? Eh, Últimamente solamente hemos sido capaces de determinar el sexo de las aves en el área de reproducción y nuestro número de muestreo no era suficientemente grande. En la población del oeste identificamos más hembras que machos, en el este fue al revés. Pero no te sé explicar por qué. Sí recolectamos muestras de sangre en las áreas de reproducción y espero que obtengamos los resultados del análisis y con eso podamos hacer algo. Desafortunadamente, los cucus son difíciles para determinar la edad, entonces sin saber el año en el que nacieron no podemos revisarlo en el área de reproducción si están cambiando de plumaje, entonces sí lo podemos determinar, pero tiene que ser antes de que suceda el cambio de plumas completamente y lo único que pasa es que no tenemos suficiente muestra de juveniles, sino que son Thank you. principalmente Awesome. aves en su segundo año. Really cool. Es un proyecto bastante bueno. Muchas gracias por presentárnoslo. Garrett. Hola. Es un proyecto maravilloso. Go Tigers. ¿Tienes planes a futuro para más transmisores para continuar con el rastreo de cucus?
Sí, sí, pues bueno, preguntas sí las tenemos, muchísimas. Pero desafortunadamente no tenemos planes en este momento. Fuimos financiados por una NBCA y el llamado no se llevó a cabo el año pasado. Si se da este año, definitivamente vamos a solicitar financiamiento para un nuevo proyecto. No sé si involucraría rastreo, porque para los cucús los transmisores satelitales son los que tienen más sentido porque se mueven muchísimo, a menos que estemos hablando de un área donde hay una red de motus bastante sólida, porque si no, motus no nos va a ayudar. Aunque puede depender de la pregunta de investigación, los transmisores son bastante caros, entonces sí hay que preguntarnos si vale la pena usar los transmisores para responder estas preguntas. Entonces también estamos sopesando cómo podemos responder a las preguntas sin el uso de transmisores satelitales. Yo tengo una pregunta rápida, Cali, y después vamos a pasar a los breakout rooms. Me pregunto sobre el programa de investigación de la conservación de Gran Chaco y cuando estabas hablando de los puntos, me pregunto si están enfocados específicamente en los cucús o si hay otras especies que también se estaban registrando o no sé, que también forman parte de ese programa en particular. Sí, tendríamos un grupo de especies foco, como migrantes neotropicales que podemos encontrar potencialmente en Gran Chaco, así como especies residentes del área. Y si empezamos a revisar eso de manera más general, patrones de población, de migración. Sin embargo, para los otros migrantes del neotrópico, no detectamos demasiados, es decir, no lo suficientes para hacer un análisis, sino nada más para confirmar que los vimos ahí. Y eso es porque Gran Chaco es muy heterogéneo y creo que muchas de las aves prefieren hábitats específicos. Por ejemplo, todos los papamoscas eran aves que estábamos buscando, pero en realidad las encontramos principalmente cerca de los ríos y nosotros no tomamos muestras cerca de los ríos. Entonces, algo que sería emocionante es agregar más puntos donde podamos capturar algunas de estas aves para estudiar estas otras especies de mejor manera. Y últimamente también nos gustaría hacer un muestreo en Bolivia porque probablemente hay muchos cucús ahí también. Excelente, muchas gracias. Ok. Creo que vamos a pasar a los breakout rooms para que podamos conversar y esta es una oportunidad para conocernos, hablar del trabajo que hacemos, lo que nos interesa. Es una conversación casual y bueno, que lo sepan que yo solo voy a poder participar en esta sesión por más o menos 10 a 15 minutos. Si no te preocupes, voy a abrir las sesiones y pueden elegir el foro, el espacio donde quieran estar. All right. Hello again, everyone. I think we are all kind of filtering back in here to the main room. Yeah. I see. Yeah, I don't see some of the people who were in the room I was with are back, but not everyone. I'm not quite sure. Let me see if yeah, it seems like some folks are still in. Oh, here we go. People are coming back.
All right. Think everyone is back now from the rooms. So we just have a few minutes left in the meeting, but I thought we could maybe just have one person from each group kind of share a few thoughts, highlights, ideas that came up. If folks are open to that. Sounds great. Who do you want to go first? Yeah, I'll speak for our group if no one else is. Thanks, Garrett. Yeah, our group, I mean, we discussed that there's typically a lot of Discutimos que enthusiasm and normalmente there's structure in place, hay especially mucho when entusiasmo y kind of estructura, the massive growth especialmente project, and even por looking lo at the masivo previous que projects, the number of collaborators es already el involved. So there seems like there's a good network proyecto de Wood of Thrasher. folks, and then just Parece que really la comes red down to está the ahí limitations of funding. y las limitaciones se There's enough need resumen there a and los people willing to put in fondos. the work for it. Eh, Just having the funding, and then also También discuss a little bit about the hablamos state un poco and the sort of logistics, eh, whether it be permitting and of course sobre for us, we algo, noticed sobre that temas de technical logistics logística, is especialmente often para a nosotros huge con redes de Motus, el problem. So instalar estaciones es uno de we're los just problemas checking to a see los que nos the big enfrentamos. limitations that we discussed. Entonces esas son las limitaciones que mencionamos. Great. Thanks, Garrett. Excelente, muchas next. gracias, Garrett. Go ahead, Fabi. Your hand was up, please. Fabi, vi que estabas levantando la mano We followed adelante. the rules. Y hola, ay, hola Claudia, voy a comunicarme en español. Em, bueno, creo que Claudia ya está en el otro canal. Nosotros tuvimos un grupo pequeño pero representativo de personas de Chile, Nicaragua, México, bueno, El Salvador, Honduras, y hablamos hay tres puntos muy clave para nuestra región que salieron a relucir. Número uno, los fondos también, especialmente en la actualidad. Pero de ello salió que como una esperanza de que siempre podemos trabajar entre grupos, entre academia o con colaboradores, fortaleciendo una conexión humana para que pues no paren nuestras labores de investigación o de organización y de pertenencia a esta comunidad. Em, y bueno, eso básicamente también solo para recordarles que esta es la importancia de la hoja de cálculo. Existen proyectos muy interesantes. En este grupo hay personas trabajando con el chipe cachete dorado, el ostrero americano, golondrinas. Entonces, definitivamente hay trabajo que se está haciendo. Gracias. Great. Thanks. Thank you, Fabi. Muchas gracias, Fabi. Sarah, did you want to? Sara, Go for ¿querías it. You can go for it. hablar? No, tú puedes participar primero. Sarah and I ended up in the same room. Sara y yo estábamos en la misma sala, en el mismo breakout room. Hablamos principalmente, bueno, nos presentamos, hablamos un poco de lo que, de nuestro trabajo y eso nada más fue útil para hacer conexiones y para darnos cuenta en que está trabajando la demás gente con la que compartimos sala y así pudimos empezar a pensar sobre diferentes avenidas que pueden conectarnos, ya sea a través de Motus o tecnologías de rastreo e incluso sobre cómo empezar a buscar recursos, porque sé que eso puede ser una, pues una gran tarea, tratar de empezar a encontrar recursos. Y también hablamos de cómo grupos más pequeños pueden ayudarnos a fortalecer y crear conexiones y así tener una idea más clara de las
herramientas o del conocimiento que tienen algunas personas y cómo eso puede apoyar proyectos colaborativos o también otros proyectos independientes que necesitan de cierto apoyo de una manera u otra. Y también habíamos empezado a hablar sobre obstáculos, donde por supuesto empezamos a hablar de financiamiento y lo difícil que es encontrar vías de financiación que apoyen estos esfuerzos internacionales, al menos en mi experiencia. Los recursos están muy localizados a un lugar en específico. Entonces, obtener financiamiento para iniciativas que van más allá de las fronteras puede ser muy retador. Sin embargo, sí hay modelos como el que vimos en la presentación para pensar en cómo dividir las diferentes tareas de un proyecto más grande. A lo mejor podemos colaborar con el análisis de datos, pero no con la recolección de datos. Entonces también estamos pensando cómo los proyectos colaborativos pueden repartir la carga y de todos modos lograr las metas internacionales de esa manera. Ok, creo que tuvimos solo 3 grupos en los breakout groups y tenemos 2 minutos antes de la media hora. Nada más quiero agradecerle a todos por participar, por reunirse hoy. También le quiero agradecer a nuestros presentadores Jay y Cali por poder unirse hoy, también a Chris y por supuesto muchísimas gracias a Claudia por la interpretación inglés-español y viceversa, que es un elemento muy importante de estos webinars. Muchas gracias por haber participado y esperamos verlos en la siguiente sesión. Les vamos a enviar más información al respecto más adelante, pero creo que sí mandamos una invitación para todas las reuniones que tenemos programadas este año. También les vamos a dar más información sobre los temas conforme se acerque la fecha, pero si tienen preguntas o comentarios, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Gracias a todos. Que tengan un buen día.